Para Jesús es importante que los seres humanos entiendan cómo es el reino de los cielos, pues desde que Dios diseñó al hombre, tenía en mente que el hombre viva en ese reino por la eternidad. En esta serie de enseñanzas, Jesús dice, por comparación, que el reino de los cielos es semejante a... Vamos de una vez a Mateo 22. Dice así la palabra. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, parábola es una historia de la vida cotidiana que tiene aplicaciones espirituales. Jesús usó mucho este método de enseñanza. Dice Mateo 22:2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Dice que Juan, llamado el Bautista, inició su ministerio como el último profeta del Antiguo Testamento. El mensaje de Dios fue, el tiempo es cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Después de un tiempo, cuando Jesús inició su ministerio en la tierra, el mensaje fue muy parecido. El tiempo es cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Esto es, llegó el momento en que Dios, según su plan eterno, tomó forma humana y vino a la tierra en la persona de Jesús para enseñarle a la humanidad quién es Dios, cómo es Dios, pero sobre todo hacer énfasis en que Dios hizo al hombre para que viva por la eternidad con Cristo en su trono de gloria, en el reino de los cielos. Así, los seres humanos fueron diseñados para estar un tiempo corto en la tierra y la eternidad con Dios en los cielos. Por muchos años buscó la cercanía con el ser humano. En la carta a los Hebreos, el escritor dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, en un momento determinado envió a su propio Hijo para que al morir en la cruz y resucitar de entre los muertos, pudiera recuperar a la humanidad, pues por el pecado estaba separada de Dios. En este pasaje, Jesús está a punto de ser crucificado y sigue enseñando sobre el reino de los cielos. Aquí utiliza una figura muy conocida entre los judíos, la fiesta de bodas. El rey que organiza la fiesta es Dios mismo y el Hijo es Jesús. Dice Mateo 22:3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. En la cultura judía de ese tiempo se esperaban 2 invitaciones cuando se organizaba un banquete de bodas. La primera solicitaba la presencia del invitado. La segunda invitación indicaba que todo estaba listo, que debían acudir, pues ya tenían la primera invitación, ya estaban avisados. Dios, el creador del universo, tiene preparado un banquete, una gran celebración para que su Hijo, Jesucristo, celebre su boda con la iglesia que compró a precio de sangre, su propia sangre derramada en la cruz del Calvario. Constantemente está enviando invitaciones a todos y cada uno de los seres humanos en distintas fechas, en diferentes acontecimientos, por medios distintos. Esas invitaciones son para ser parte del reino de los cielos. ¿Sí? Desde muchos siglos atrás, Dios dice a cada uno que le ama y que quiere que esté en esa fiesta. Dice Mateo 22:4. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Dios hace la invitación a todos los seres humanos, de todos los tiempos, de todas las clases sociales, desde que Jesús resucitó de entre los muertos, pero no puede detener sus planes porque algunos no tengan interés de participar en esa gran fiesta. Dice Mateo 22:5, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios. Con esta expresión, Jesús quiere decir que los judíos se dedicaron a las actividades y cosas terrenales
y no encontraron tiempo para acercarse a Dios. En otras palabras, las preocupaciones de este mundo se convierten en impedimentos para que la gente se aleje del reino de Dios, para que la gente no pueda estar atendiendo las cosas de Dios. Como ya se dijo, los seres humanos fueron creados para una vida celestial, pero tristemente le dan más importancia a actividades transitorias aquí en la tierra. Dice Mateo 22:6, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Estos versículos resumen la historia del evangelismo mundial, ya que muchos hombres y mujeres han dedicado su vida para proclamar, para invitar, para explicar el plan de redención que Dios diseñó a fin de que el ser humano pueda llegar a esa gran fiesta, llevando la noticia de gran alegría. Cristo vive y quiere vivir en el corazón de las personas. Pero desafortunadamente para muchos, los predicadores, evangelistas y promotores del Evangelio han sufrido el desprecio, el desinterés y hasta la oposición por obedecer a Dios. Dice Mateo 22:7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Aunque las personas no atienden a esa invitación, quedan a merced del enemigo de Dios. Cuando las personas no atienden a esa invitación, quedan a merced del enemigo de Dios. No porque Dios tome venganza, sino que la paga del pecado es separación de Dios. Y el estar lejos de Dios tiene consecuencias muy dolorosas que durarán toda la eternidad. Y esa eternidad será sin Cristo. Dice Mateo 22:8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Originalmente Dios llamó a un pueblo para que fuera su representante aquí en la tierra. Ese pueblo perdió el rumbo y se distrajo del propósito divino. Hoy Dios ha confiado ese propósito a los que han recibido a Cristo en su corazón como su Salvador y Señor, los que forman la Iglesia de Jesucristo, que está integrada por hombres y mujeres de todo el globo terráqueo. Dice Mateo 22:9, id pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuantos halléis. El rey envió primero invitaciones a todos los que él consideraba importantes, pero aquellos incluidos en la lista de invitados ignoraron o rechazaron la invitación. Entonces, el rey envió a sus siervos a las calles para invitar a cualquier persona que encontraran, incluso aquellos que no eran considerados importantes por la sociedad de la humanidad. Esa fiesta de bodas es la oportunidad de salvación que debe ser ofrecida a todos, sin importar raza, posición social, educación o zona geográfica. Para los que ya son salvos por gracia, la invitación es a compartir la fe cristiana con aquellos que no la conocen o no la comprenden, para cumplir con la comisión que Jesús dejó para sus discípulos, y a su vez hacer discípulos a todas las naciones. Dice Mateo 22:10, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Los siervos salieron por los caminos en plural, por muchos lugares, buscando personas, y las hallaron, a todos y cada uno de los que encontraron, sin hacer distinciones, todos cuantos fueron hallados. La expresión malos y buenos se refiere a una clasificación tomando como base las normas humanas, pues para Dios todos los humanos somos pecadores, pero a los escribas y fariseos les extrañaba que Jesús y sus discípulos comieran y bebieran con los publicanos y pecadores, pues para ellos estas personas tenían la calidad de inmundos y según la ley de Moisés no debían juntarse con ellos porque los contaminaban. Si alguien lo quiere comprobar, está en Lucas 5:30. Ahora bien, para Dios, los escribas y fariseos también eran pecadores. Pues según la expresión de Dios, por cuanto todos pecaron,
están destituidos de la gloria de Dios, están fuera de la gloria de Dios. Así que todos los hombres que, según los judíos, eran malos, ¿quiénes eran? Los publicanos, las rameras y los gentiles. Los gentiles son todos los no judíos, o sea, el resto de la humanidad también son invitados. Para Dios también son importantes. Dice Mateo 22:11, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. La costumbre era que los invitados a una boda recibían una vestimenta especial. No podía rechazarse esa vestimenta, pues representaba la distinción de haber sido invitado. Por eso resultaba un insulto al anfitrión. Jesús se refiere al vestido de justicia que se necesita para entrar en el banquete de Dios en el reino. Esa ropa es una figura de la aceptación total que se da ante los ojos de Dios a cada creyente en Cristo. Pues en Cristo, cada hijo de Dios realmente es una nueva criatura. Tiene nuevo ropaje, tiene nuevo nombre, tiene nueva naturaleza, tiene vida eterna. En el Antiguo Testamento, en Isaías 61:10 se lee, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Preciosa palabra profética desde Isaías 800 años antes de Cristo. En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 19, 7 y 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Tremenda palabra en el Nuevo Testamento. Nada ni nadie pudo impedir que el rey llevara a cabo su plan. La fiesta no fue cancelada, por tanto, aunque los judíos se opusieron, la humanidad goza de los beneficios mesiánicos. El principal beneficio es el banquete de la salvación. Dice Mateo 22:12, le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Probablemente el hombre que asiste sin vestido de bodas es alguno que aceptó la salvación por gracia, pero no se preparó adecuadamente para la fiesta. Dice Mateo 22:13, entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hoy no solo se deben ver las consecuencias de la desobediencia, todavía hay tiempo para aceptar la invitación divina a fin de recibir la gracia de Dios a favor de cada persona y a partir de este momento estar conscientes de la necesidad de prepararse espiritual, moral y físicamente para que en el momento en que se convoque a la fiesta podamos participar, ¿sí? Tú y yo. Dice Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esta expresión revela una realidad espiritual que no se puede descubrir a simple vista, porque muchos fueron llamados, invitados a la fiesta, la salvación por gracia, pues la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La mayoría que había recibido la invitación formal o primera invitación en el momento que estaba listo el banquete, con indolencia, desprecio, despreocupación, simple y sencillamente no asistieron. Debido a que ya todo estaba preparado, buscaron otros asistentes que sí aceptaron participar en esa fiesta. Como que llegaron de última hora. Realmente no es así. Lo que sucedió es que el favor de Dios se extendió a quienes no habían sido invitados porque no eran pueblo de Dios. Pero cuando se les convocó, estuvieron dispuestos a aceptar el regalo de la salvación y recibir su traje especial para portarlo el gran día de la fiesta. Esto no quiere decir que algunos fueran excluidos intencionalmente. Más bien se refiere a que solo aquellos que responden sinceramente al llamado de Dios
son escogidos para ser parte de su reino. El énfasis es, si bien es cierto que Dios llama a todos, no todos son escogidos porque no todos responden sinceramente a su invitación. Así que cada uno debe preguntarse si está respondiendo con sinceridad al llamado de Dios o si verdaderamente está comprometido con Dios en su diario vivir. Dice ahora Mateo 22, 15 y 16, primera parte. Entonces se fueron los fariseos buscando cómo sorprenderle en alguna palabra y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos. Hasta el último momento de su estancia aquí en la tierra, Jesús enseñó respecto del reino de Dios, de su ministerio mesiánico, del interés por los pecadores y temas parecidos. En los últimos momentos enfrentó a las autoridades religiosas de su tiempo, quienes desesperados decidieron matarle, pero como aún no era el tiempo de Dios para ese evento, los fariseos no se dieron por vencidos, pero se fueron buscando cómo tender una trampa para Jesús a fin de acusarlo, creyendo que habían encontrado una forma de hacer que Jesús cometiera algún error. Ahora envían a los discípulos de los fariseos acompañados con los herodianos. Los herodianos eran personas que estaban cerca de Herodes. Herodes era el gobernador romano que tenía a su cargo mantener la paz en esa región. Muchos herodianos eran romanos y no estaban tan empapados de la ley de Moisés y las costumbres judías, pero llegaron para discutir con el maestro. Dice Lucas 20:20. Y acechándole con espías que simulasen ser justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Palestina había sido conquistada por Roma. Entonces las autoridades religiosas judías no podían acusar y ordenar la muerte de ningún ciudadano judío, por lo que intentaron que Jesús hiciera alguna declaración política que lo perjudicara. De esa manera los oficiales romanos herodianos estarían facultados para tomarlo preso y separarlo del pueblo. Dice Lucas 20:21, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Muy a su pesar tienen que reconocer que Jesús es un maestro justo y recto, que no hace acepción de personas, o sea, no hace distinciones o muestra favoritismo, que enseña el camino de Dios, que trata a todos con justicia, con rectitud, en síntesis, con verdad. Dice Lucas 20:22, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Se repite que en ese tiempo Israel estaba bajo el gobierno del Imperio Romano. Por eso los judíos tenían que pagar impuestos a los romanos. Esto no era bien visto por los judíos, pues consideraban que pagar impuestos o tributos a un gobierno extranjero era traición a su propia nación e incluso a Dios. Ahora bien, la trampa consistía en que si Jesús aprobaba el pago de impuestos a Roma, defraudaría las esperanzas del pueblo que creían firmemente en un Mesías bélico conquistador que les ayudaría a quitar el yugo de opresión de los romanos. Pero si Jesús aconsejaba que no se hicieran esos pagos, provocaría a los oficiales romanos, quienes lo acusarían de sedición, o sea, lo acusarían de un alzamiento colectivo contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, que sin llegar a la gravedad de la relación, pero sí alteraría la paz social. Lucas 20:23 expresa, mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Jesús sabía bien que ellos, por medio de engaño o truco, habían llegado para incitar a Jesús de tal manera que pecara desobedeciendo los mandamientos de Dios para que lo acusaran. En ese sentido, la tentación es vista como una forma de examinar la fe y la fortaleza de una persona. La expresión ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tentáis? Encierra una enseñanza sobre la táctica del engaño y la importancia de ser sabios al tomar decisiones. Las convicciones y principios son indispensables, pues en ocasiones se tendrá que ir en contra de la opinión popular o enfrentarse a situaciones difíciles, muy difíciles.
La sabiduría es esencial para detectar y evitar situaciones engañosas que logren afectar emocional y espiritualmente. Dice Lucas 20:24, mostradme la moneda. ¿De quién tienen la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Jesús está en el templo de Jerusalén. Considerando que el pago del tributo estaba relacionado con las monedas, Jesús les pide una moneda. Con la moneda en la mano, de manera natural, les pregunta de quién es la imagen y la inscripción. Precisamente le presentaron un denario, una moneda romana. Esa moneda tenía la imagen del emperador. Al emperador se le conocía con el nombre de César. Entonces la clave era que tenía la imagen y la inscripción de César y por consecuencia pertenecía al César. Dice Lucas 20:25, entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La conclusión del Señor Jesús fue lógica, natural. A César lo que le pertenece y a Dios lo que le pertenece. Eso quiere decir que en la tierra existen responsabilidades y deberes cívicos y los ciudadanos deben cumplir, pero la lealtad y devoción más profundas deben dirigirse a Dios. La pregunta planteada por los judíos refleja la oposición, la opresión que sentían bajo el dominio romano, toda vez que convivían dos grupos antagónicos en esa sociedad. Unos eran los celotes, que se oponían a cualquier forma de colaboración con los romanos. Y por otro lado, los herodianos, quienes cooperaban con el imperio, pues estaban del lado de Herodes, el gobernador puesto por Roma para el control sociopolítico de la región. Jesús está declarando que las prioridades espirituales y morales deben estar por encima del aspecto político y social, porque ese aspecto es meramente terrenal y en la tierra no vamos a estar mucho tiempo. Dice Lucas 20:26, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Jesús respondió con amor y sabiduría, demostrando que es mejor buscar la justicia y el amor al prójimo. Hoy cada cristiano cuenta con la dirección del Espíritu Santo para enfrentar situaciones que pueden parecer trampas diseñadas para confundir y desalentar. Ahora vamos a Mateo 22, del 23 al 33. También estos registros están en Lucas y Marcos. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Los saduceos eran una secta judía que se enfocaba en el culto que se llevaba a cabo en el templo de Jerusalén y en la interpretación literal de la ley de Moisés. Ellos solo aceptaban como inspiración divina el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Una de sus principales enseñanzas era que no había resurrección, así que rechazaban la idea de que el alma de los muertos sigue existiendo, aún después de muertos físicamente hablando. Dice Mateo 22:24, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. La cita del Antiguo Testamento que ellos están diciendo está en Deuteronomio 25, 5 y 6. Dice así, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Esta parte de la ley de Moisés, conocida como la ley del levirato, muestra el deseo de Dios de preservar la historia y el legado familiar. Y Jesús enfatiza que la verdadera importancia de la ley es llevar a cabo el plan de Dios para las vidas de los seres humanos. Los saduceos no creían en la resurrección. Con ese planteamiento hipotético, querían poner a Jesús en aprietos. No era verdadero su planteamiento. Dice Mateo 22:25, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano.
De la misma manera también el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Hasta aquí el planteamiento. Su pregunta final muestra el desconocimiento que tienen los saduceos, pues no conocen a Dios, no conocen su cuidado, su preservación y la comunicación que Dios quiso y quiere establecer entre los que son su pueblo, en este caso los judíos y ahora con su iglesia amada. Dice Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. La respuesta de Jesús es puntual, no están en lo cierto. En este asunto de la resurrección, ustedes, saduceos, andan sin rumbo. Su planteamiento está equivocado porque no están tomando en cuenta asuntos tan importantes como la confianza en Dios, que puede hacer milagros y quitar la esterilidad, ya sea de la mujer o de su pareja. La respuesta de Jesús no solo contesta su pregunta, sino que desafía su entendimiento de la vida eterna y la naturaleza de Dios. Jesús va más allá del planteamiento de los saduceos. Su planteamiento de Jesús es más amplio, pues incluye la fe y la revelación divinas. Como sucedió con los saduceos, la ignorancia de las escrituras lleva a errores que solo consiguen una vida espiritual empobrecida. Pues la resurrección que Jesús presenta no solo es doctrina, enseñanza o conocimiento, es una esperanza viva que transforma la perspectiva sobre la vida y la muerte, entendiéndose vida como una relación con Dios y muerte como la separación de Dios. Dice Mateo 22:30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. La razón de esta expresión de Jesús es que después de la muerte, físicamente hablando, la parte inmaterial del ser humano, el alma y el espíritu, siguen existiendo. Pero ya no se celebrarán casamientos, mucho menos uniones matrimoniales. Los seres humanos, después de la resurrección, tendrán un parecido, por eso dice, ¿cómo? Con los ángeles que ahora viven en el cielo con Dios. Ellos no tienen sexo, son seres espirituales que obedecen a Dios en todo. Dice Mateo 22:31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aunque la muerte es una parte inevitable de la vida, Jesús recuerda que aquellos que siguen a Dios no están realmente muertos, sino vivos en Él. Pues como creyentes en Cristo, las almas nunca mueren, sino que viven en Dios eternamente. Esta es una verdad fundamental de la fe cristiana. La afirmación que Dios es un Dios de vivos, no de muertos, realmente dice que a través de la conducta de los hijos de Dios se demuestra que se puede vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y esto puede tener un impacto positivo, no solo en la vida de cada persona, sino también en la vida de aquellos que les rodean. Dice Mateo 22:33, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Lo que la gente admiraba no solo era su forma de enseñar, no solo por los milagros que acompañaban esa enseñanza, sino que se admiraban porque sus enseñanzas eran profundas, claras, que llegaban al corazón de las personas y transformaban sus vidas desde adentro. Estos pasajes son comprometedores para los que actualmente están o estamos enseñando el Evangelio, pues al observar el comportamiento de Jesús, es obligada la enseñanza con la misma pasión y compromiso que Jesús mostró y quiere mostrar a través de la vida de cada uno que disfruta aquí y ahora. Pues es bien sabido que enseñamos lo que sabemos, pero transmitimos lo que somos. Eso hizo Jesús.